estudiante de la asignatura Psicología del Conflicto de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, UNICIT. Le damos la cordial bienvenida a este webinario titulado El papel de la psicología en la prevención y resolución de conflictos. Esta estrategia basada en la comunicación efectiva. Soy Stephanie Lora, estudiante de la licenciatura de Administración de Empresas con énfasis en Derecho Laboral y Recursos Humanos, y le estaré moderando junto a mi compañero Ángel Berry de la licenciatura Ingeniería Industrial con énfasis en Seguridad y Salud Ocupacional. Hola Ángel, ¿cómo estás? El micrófono, Ángel. Hola Stephanie, muy bien, ¿cómo están todos? Me ponen una manito arriba, los que tienen la energía cargada para poder presentar este grandioso webinar. Antes de iniciar este interesante tema, solo queremos informarles que al finalizar la presentación de cada expositora, se dará un espacio para preguntas y respuestas, las cuales pueden ir escribiéndolas en el chat de esta sesión. Además, solicitarles encarecidamente llenar una encuesta de satisfacción que pondremos en el chat de esta reunión a través de un enlace para conocer su opinión acerca de la actividad importante. Se otorgará un certificado de asistencia si ha estado más de 85% del tiempo conectado en la actividad. Los certificados los estarán recibiendo en su correo. El objetivo de este webinario es brindar herramientas psicológicas y comunicativas para prevenir y resolver conflictos, promoviendo relaciones saludables y una gestión constructiva de la diferencia. Le recordaremos a nuestras expositoras que daremos 20 minutos para sus presentaciones y 5 minutos para responder preguntas. Cuando falten 5 minutos, presentaremos un corazón y cuando se acabe el tiempo, unos aplausos. En la era digital, nuestras interacciones se han transformado profundamente, trayendo consigo nuevos retos en la forma en que nos comunicamos y gestionamos los conflictos. En este espacio abordaremos cómo la psicología puede ayudarnos a entender mejor esta dinámica y qué estrategia podemos aplicar para resolver desacuerdos de manera efectiva, promoviendo relaciones saludables incluso en nuestro entorno virtual. Nuestra primera expositora de hoy es la doctora Laura Pinnock, que nos estará hablando psicología y resolución de conflictos en la era digital. El perfil de la señora Laura, la licenciada Laura Pinnock, es profesional en una amplia trayectoria en la psicología organizacional y la gestión de conflictos, tanto en entornos laborales como plataformas digitales. Con una forma académica y profesional que abarca diversas áreas, la licenciada Pinnock se ha destacado por su capacidad para integrar el conocimiento de la psicología en el marketing y la comunicación digital en la resolución de conflictos en el mundo online. Licenciada en Psicología y licenciada en Mercadeo y Publicidad, con énfasis en imagen corporativa, lo que ha permitido desarrollar una visión integral sobre la interacción entre las personas y las organizaciones. Además, posee un máster en riesgo laboral con especialización en ergonomía y psicología aplicada, un MBA en recursos humanos y posgrado en alta gerencia, lo que la ha capacitado para gestionar de manera eficiente tanto la parte humana como estrategia dentro de la empresa. A lo largo de su carrera, la licenciada Pinnock ha trabajado en diversas áreas, incluyendo su rol como profesora universitaria, donde ha formado a futuros profesionales en psicología organizacional y resolución de conflictos. Como community manager, ha desarrollado e implementado estrategias de comunicación digital, gestionando situaciones complejas y resolviendo conflictos online en tiempo real. Su experiencia también incluye haber sido jefa de la Oficina de Información y jefa de Recursos Humanos, áreas en las que ha liderado equipos y gestionado la resolución de conflictos tanto internos como en la interacción de la empresa con su público.
Su interés y experiencia en la resolución de conflictos digitales son especialmente relevantes en la era actual, donde la interacción en plataformas sociales y digitales plantea nuevos retos para las organizaciones. La licenciada Pinot es una experta en utilizar herramientas digitales para gestionar crisis y mantener una comunicación efectiva, promoviendo un ambiente de respeto y entendimiento mutuo tanto dentro de la empresa como en la relación con sus audiencias. En este webinario, la licenciada Laura compartirá su conocimiento y estrategias sobre cómo la psicología aplicada puede ser clave en la gestión de conflictos en el mundo digital, explorando la dinámica entre las emociones, la comunicación digital y el manejo de la reputación online. Recibamos a la doctora Laura Pinot. Puede iniciar su presentación. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por lo de doctora, aún no lo soy, estamos en proceso de llegar allá. Bien, a mí me tocó un tema muy interesante porque es algo que estamos viviendo en el día de hoy, los conflictos en la era digital. Es muy normal que haya conflictos en estos momentos. Entonces, bien, yo les voy a hablar sobre la psicología y la resolución de conflictos en la era digital. Empezando que no es la era digital, nosotros, los seres humanos, estamos viviendo una etapa de crisis o no tanto de crisis. Nuestras generaciones se han educado con la manera en que, ay, déjalo que opine, si no te gusta, dilo. Por ejemplo, en los salones de clase, cuando un profesor hablaba, no estoy de acuerdo, había que respetar al profesor. No, ahora yo le digo al profesor, no, no me gusta y no lo voy a hacer y voy y me quejo. Entonces, si eso pasa físicamente, donde las personas se están viendo cara a cara, imagínense este tipo de conflictos cuando las personas no se ven. A lo mejor yo, Laura, le diga a usted algo y usted me va a decir a mí que yo le estoy gritando o que tengo ganas de pelear. Claro, usted no me está viendo. Entonces, la naturaleza de los conflictos en la era digital va amarrado de cómo nos han ido criando en estos momentos, porque usted va en la calle, ay, casi me choca, y la gente, o sea, no te chocó, y la gente se baja y quiere pelear y todo lo demás. Entonces, imagínense llevar eso a donde no estamos viendo a la persona. A veces conocemos a la persona y la persona a lo mejor nos está hablando de lo más nice, bien amoroso, bien, y venimos nosotros y creemos que la persona nos está gritando con lo que nos está diciendo. Entonces, a partir de eso empiezan los conflictos. Yo creo, yo no sé si la presentación la están compartiendo. No, bueno, no la veo allá, pero. Entonces, bien, entre los malentendidos que tenemos en la era digital o de los conflictos que más se están dando son malentendidos en la comunicación escrita, ciberacoso y bullying en línea, diferencia de opiniones en redes sociales, conflictos de identidad digital. Bueno, no lo están viendo, pero hay una serie en Netflix que se llama Perfil Falso. La tipa se enamoró del doctor, joven, guapo, bellísimo. Ella tenía dinero y lo fue a buscar y se pudo dar cuenta de que el tipo le estaba mintiendo. Pero imagínense no tener el dinero para ir a buscar al tipo o no tener la facilidad que tenía ella. Vas a vivir toda tu vida engañada creyendo que la persona que tú conoces en redes sociales, eh, esto es lo que te pinta, cuando realmente detrás de eso hay una barrera, hay una barrera que no te permite ver la realidad. O a veces no queremos verla porque solamente vemos los viajes a Europa de las personas y como decía un TikTok o un meme, deudas no sabemos. Entonces, ¿cómo tú investigas a esta persona? Ahora las generaciones
antes, mucho antes que nosotros. Por ejemplo, los que están en secundaria ahora, si se ponen a ver, la mayoría de esos niños no suben nada en redes sociales. Yo a mi hijo a veces lo puse un día y me dice, quítame. Oye, pero ¿por qué quítame? No me estés poniendo. Entonces, claro, las fotos también se prestan para que te hagan sticker, para que te hagan maldades, cualquier tipo de trabajo. Entonces, ahí nos vamos. Eso conecta a, por ejemplo, el ciberacoso o bullying en línea. Recuerdo que Ayaki Guzmán, la niña, tal vez no es como su madre, que su madre ya ha dicho que se ha hecho no sé cuántas cirugías en la cara, los dientes, o sea, obviamente es linda su mamá. La niña no es que sea fea, pero no se parece a su mamá, se parece a su papá, y no es que es una niña fea, es una niña. Y le dijeron de horrores a la niña en las redes sociales. Entonces, este es un tipo de ciberacoso, bullying. Entonces, o van al privado, no te lo dicen en público, pero van al privado, y en el privado te dicen horrores, cosas horrorosas. Entonces, tenemos también las diferencias en las opiniones en redes sociales. Usted ve que alguien publica algo y yo no estoy de acuerdo, y yo le puedo poner que no estoy de acuerdo. Ah, pero vinieron 10 personas más que no comparten mi misma opinión, y al no compartir mi misma opinión, entonces esto queda en insultos. Queda en insultos, en un montón de cosas. Entonces, todo esto hay que verlo. Porque estamos viviendo una era donde las personas no tenemos paciencia, nos da ansiedad con mayor frecuencia. O sea, yo a veces me río porque a los niños de antes no les daba ansiedad, ni a los adultos, o sea, te metían tu chancletazo, pero como hemos acostumbrado, ay, pero déjalo que opine, déjalo que participe. Entonces, cuando crecemos, no vemos que tenemos que ocupar un lugar y debemos respetar las opiniones del resto. Por ejemplo, hoy recordaba del Papa Francisco, que el Papa Francisco siempre, o sea, yo nunca he escuchado a un padre católico hablar mal de una persona que tenga un gusto por una persona de su mismo sexo. Jamás he escuchado de que hay alguien que lo haya hecho, sí, pero públicamente, o sea, ahorita no lo traigo a la mente. Y el Papa Francisco decía que quién era él para juzgar al resto, cuando él invitó a los homosexuales a la misa. O sea, no, a mí no me importa tu vida personal, a mí me importa es que tú busques a Dios. Entonces, a partir de ese comentario se tergiversaron varios comentarios y cayó en conflicto los homosexuales peleando con las personas que católicas, o mejor dicho, fanáticas, o los evangélicos. No es que yo esté defendiendo una religión como tal, pero hay personas que dicen ser de una religión y van a la iglesia y todo lo demás, pero no respetan el libre albedrío de la otra persona. Entonces, eso lo dice la Biblia claramente. Tú no te puedes meter con el libre albedrío de la otra persona, porque al final, el juicio final al que van a juzgar es a esa persona, no a ti. Entonces, yo me tengo que preocupar por buscar a Dios. No es que esté criticando la fe de nadie ni hablando de la fe de nadie, pero lo que quiero decir con este mensaje es que cuando el Papa Francisco pone eso, entraron en choques. Ay, busquen a Dios, los homosexuales se pueden salvar, y los homosexuales sí, que la Iglesia Católica, no sé qué. O sea, hubo un choque de emociones. Nadie respetó la opinión del Señor. Cada uno dijo lo que quiso, cada uno publicó lo que quiso. Y recuerdo que habían hilos donde había gente que, si tú leías los comentarios, tú te imaginabas que esa gente se estaba pegando de la clase de cosas que decían. Entonces, hay que respetar la opinión de los demás. Bueno, que sea mi sugerencia que respetemos la opinión de los demás si no me afecta. O bueno, mira, no estoy de acuerdo con lo que dices por esto y esto y esto. Ok, perfecto, hasta ahí. Pero entonces la gente comienza y caemos en el juego de que tú me dices, yo te digo, y así nos vamos. Y yo creo que si la gente se ve en la calle, se mata, se agarra una pistola y se dispara con la cantidad de cosas que se dicen, ¿no? Entonces, bien, no está la presentación, pero yo había puesto unas imágenes de ejemplos de conflictos digitales.
Tenemos cuando te escriben en el privado, por ejemplo, de tu Instagram, mátate, loca, perra, quita marido. Y cuando tú vas a ver, ¿te quito el marido? No, yo no le quito el marido a ella, no tengo ni idea quién es. No tengo ni idea quién es esa persona, pero le dijeron, me publicaron, me hice viral y al hacerme viral por este bochinche, esta persona me agarró rabia y me empezó a decir ese tipo de cosas, mátate, loca, perra, o sea, lo que sea. No tienen idea, por ejemplo, a Franklin Robinson, yo he visto cómo le dicen negro, no gay, pero la otra palabra despectiva y feo, no sé qué, o sea, ese es el problema de él, diríamos nosotros, pero hay personas que esas cosas le molestan y si él no tuviera un cómo sobrellevar eso, eso es un choque, él dice, el otro dice, y así nos vamos, y el día que nos vemos en la calle nos matamos. Aquí, bueno, hay otra serie en Netflix también que se llama Amores Falsos, también tiene otro tipo de enredo donde la persona nunca conoció al tipo físicamente y le mandaba dinero. También tenemos que las personas, me pasó en estos días casualmente, que me venden unas chancletas y me dicen, valen $60, pero usted tiene que abonar 15, abono los $15, las chancletas, eso fue en diciembre, estamos en abril, las chancletas no han llegado. Eso es estafa, yo lo puse clarito, estafa, la muchacha trabaja en Copa, no sé qué, porque lo vi en Facebook, y yo y mis $15, eso es un tipo de conflicto también, porque uno cree en la buena fe de la otra persona. Bueno, aquí tenía también un ejemplo de, en el Twitter se da mucho, yo vengo y pongo un comentario y las personas empiezan a decir lo que mejor les parezca, ¿no? Pero sin respetar la opinión de los demás, insultando. Que ahí es donde está el problema. El problema no radica en que usted opina y dice, mira, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto, sino, tú, no sé qué, te insulto, me voy a algo personal cuando son solo temas comentarios. Y en la mayoría de los casos estamos hablando eh, de personas que son hasta ajenas a nosotros. En nuestra vida la hemos visto. Yo creo que es la tercera diapositiva. Bien, aquí hay otra, dice Sweet Bobby. Sweet Bobby es otra serie de Netflix, que es un conflicto que lamentablemente los países no tienen leyes. Ha empezado ahora la moda del ciberacoso. A esta joven la enamora su prima por internet. Y ella creía que era otro tipo. Cuando ella empieza a investigar, resulta que el tipo vivía con su familia, con sus hijos, no sé qué, y ni se acordaba quién era ella. Nada más la había visto una vez en una discoteca. Entonces, es un tema, un arma de doble filo, las redes sociales. Hay un caso, de una joven, cuando empezó el gobierno, que fue supuestamente en civil y habría como las oficinas, si no me equivoco, fue en Bocas del Toro, es el que está en la esquina. Grabaron a la tipa, le dijeron que era botella, no sé qué. Ella era la encargada de abrir y cerrar la oficina y la joven estaba incapacitada. Y fue a abrir, o tenía un permiso, no recuerdo, pero ya todo el mundo sabía que ella no iba a trabajar y aún así ella fue a abrir la oficina. Pero el resto de los mortales lo que hicieron fue, querían que el presidente la votara. Al final no sé si la votaron o no. Claro, el presidente le gusta también, cuando uno es político, uno sabe que tiene que darle a veces al pueblo. Entonces es que no, la vamos a votar. No sé si al final la votaron, pero ella no tenía por qué ir a abrir las oficinas. Ella tenía que haberle dado la llave a alguien porque ella no venía y aún así ella fue. Pero los mortales jugaron con el pan de la muchacha. Entonces, a veces no investigamos y esto trae este tipo de conflicto. Le destruimos la vida a las personas en las redes sociales, con las redes sociales, porque creemos que no va a pasar nada, tal vez, en algunas ocasiones, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el impacto psicológico de los conflictos digitales? Por ejemplo, el otro día vi un caso de una joven que el novio la graba y vende la información de ellos dos, porque él sale en el video, a una página pornográfica. Eso lo vio todo Panamá, yo creo, no sé. La chica entra en estrés, en ansiedad, obviamente se le bajó su autoestima, decía que le iban a botar del trabajo, todos los compañeros del trabajo por donde ella caminaba la miraban, y si a lo mejor no habían visto el video, ella sentía que la estaban mirando. Entonces, en estos momentos, la población no está preparada para manejar los cuadros de ansiedad porque no nos hemos acostumbrado a esperar. Lo queremos todo inmediatamente porque en este ciclo hemos, como lo venía comentando, no nos pusieron muchos límites. Entonces, al no ponernos esos límites, no estamos acostumbrados a que nos digan que no. Nos dicen que no y odiamos el mundo. Entonces, imagínense a alguien que tiene este cuadro de estrés porque la van a votar y de que va a vivir y el tipo ya no andaba con el tipo y estaba saliendo con otro. O sea, esa chica estaba que somatizaba y le salían granos, o sea, todo. Obviamente hubo aislamiento social, ella se aisló, se enfermó, los pensamientos que tenía le afectaban mucho. Las terapias, aunque usted no lo crea, para casos de conflictos digitales, yo creo que son un poquito más difíciles porque tú no sabes a qué te estás enfrentando. No es que no se puedan superar, pero no sabes a qué te estás enfrentando. Entonces tú tratas de decirle al paciente, mira, eso no es personal. Tú conoces a esa persona, mira, ni siquiera ha podido poner su nombre verdadero, porque la mayoría de los que afectan a la vida personal de alguien tienen cuentas falsas, entonces ahí hay un trastorno de algo o tienen algún resentimiento donde la persona lo está, quieren vengarse del mundo, así como el Guasón, ¿no? Que porque la mamá quería que se riera, él se cortó. Entonces, vemos ese tipo de casos muy a menudo, pero eso lo hace la era digital. Entonces, aquí tenemos unas claves para una comunicación no violenta. A ver, cuando viene alguien agresivamente, tenemos que analizar bien qué le vamos a contestar, porque a veces, por contestar por impulso, no nos damos cuenta que si pensamos lo que vamos a contestar calmadamente, vamos a salir victoriosos de este combate. Entonces hay que analizar nuestros deseos, porque a veces, por ejemplo, con el esposo hace tantas cosas malas y uno va así, porque me hiciste, él no va a cambiar. Entonces el que tiene que cambiar es uno. Hay que cambiar la manera y el enfoque de cómo uno le dice las cosas. Cuando pasan este tipo de situaciones, por ejemplo, del ciberacoso o de esta joven que violaron su intimidad, lo primero que uno tiene que hacer es pensar cómo me siento o pensar cómo se va a sentir la otra persona si yo hago tal cosa, porque hoy compartimos, hicimos viral la vida de alguien, pero no pensamos que también puede pasarnos así a nosotros. Entonces hay que pensar cómo nos sentimos. Bueno, me siento triste, me da pena porque me publicaron, porque... Entonces, al tú sentirte así, entonces uno va trabajando, ahora que voy a contestar, no, tú tienes que contestar de acuerdo a calmarte. Entonces, a lo mejor la otra persona está brava y tus sentimientos acá también, entonces uno se calma y escribe, ¿no? Y si yo le digo tal cosa, ¿cómo va a reaccionar? Hay que valorar cómo lo veo yo y cómo lo ve la otra persona. Todos no tenemos el mismo punto de vista. Lo que está bien para usted no está bien para mí. En las familias tal vez tratamos de llegar a un acuerdo, pero siempre hablan de la oveja negra de la familia. Y no es que sea una oveja negra, es que tiene una forma distinta de pensar y la familia no la respeta. Entonces hay que
todos no podemos ser iguales. Imagínense que todos fuéramos iguales, seríamos soldaditos de plomo. Entonces, como todos somos distintos, hay que valorar cómo lo veo yo y cómo lo va a ver la otra persona. O sea, si yo digo tal cosa, esa persona es judía, es hebrea, es evangélica, es de tal país y en ese país no toman chicha de naranja, dando un ejemplo X. Entonces yo vengo y le hablo súper bien de la chicha de naranja, entonces las personas se van a sentir ofendidas porque dentro de su cultura la chicha de naranja es un insulto. Entonces hay que pensar cómo decimos las cosas. Sí, te puedo hablar bien de la chicha de naranja, me gusta la chicha de naranja, pero manteniendo un respeto. Entonces, cuando vamos a hacer una petición, hay que tener en cuenta el propio punto de vista y lo demás. Hay maneras de decir las cosas. No es lo mismo decir, dame ese lápiz, que decir, por favor, ¿me puedes pasar el lápiz? Cuando uno dice por favor y gracias, suaviza la conversación. Lo suaviza. Por favor, mira, puedes hacer tal cosa. Uno está acostumbrado que en WhatsApp dice, baja el pollo. Oye, ¿puedes bajar el pollo? Cuando tú lo lees, tu pensamiento se suaviza. Entonces hay que decir las palabras mágicas en WhatsApp. Y entonces, bueno, en el ámbito digital, la mayoría de las plataformas y aplicaciones ayudan a mejorar los conflictos, pero asimismo como lo ayudan a mejorar, los pueden violentarlo. Entonces ahora si usted no sabe qué decir, vaya a ChatGPT y ponga, quiero decir tal cosa, ¿cómo crees que se sienta la persona? O corrígeme esta frase. Y ChatGPT ahí le hace algo y usted va leyendo y usted así, mientras más ideas tenga, ya va a saber qué le va a decir a la persona, ¿no? Se han creado grupos donde las personas pueden tener mediación virtual, la gente dice todo lo que le molesta y todo lo demás, y así descarga la energía, porque a veces uno se pone bravo es con el celular, por lo que te dijo una persona que está detrás de otro celular y quién sabe a cuántos kilómetros de ti, ¿no? Y bueno, hay personas que están asistiendo a terapia por conflictos que se dan en las redes sociales, destruyen vidas. Yo conozco el caso de hijos de diputados que han tenido que ir a terapia porque ellos no tienen la culpa de las decisiones de sus papás. Entonces el resto margina a los niños como si los niños tuvieran la culpa de lo que hacen sus papás. Entonces les dicen cosas a los niños y bueno, los niños asisten a terapia porque, y no estamos hablando que los amiguitos de su entorno son los que le dicen cosas, no, por las redes sociales. Los niños han tenido que dejar de usar Instagram y para que no los insulten. Porque no van e insultan a los papás, insultan es a los niños, que no tienen nada que ver, pero entonces los niños emocionalmente quedan afectados. Y bueno, aquí tenemos que la resolución de conflictos en la era digital requiere un enfoque nuevo que combine la psicología tradicional con herramientas modernas adaptadas a los entornos virtuales. Al comprender los impactos emocionales de las interacciones digitales y aplicar estrategias psicológicas adecuadas, podemos mejorar nuestras relaciones en línea y fomentar un entorno digital saludable y respetuoso. Si yo soy respetuosa por el WhatsApp, yo espero lo mismo de la otra persona, pero en ocasiones eso no pasa. Entonces, hay que ver también cómo se maneja esa situación. La otra persona puede decirme a mí algo que a mí no me guste, pero yo tengo que respirar, contar hasta 10, inhalar, exhalar, para poder yo darte una respuesta que no cree un conflicto mayor. O quedarme callado si no me afecta, porque muchas veces no conocemos a la persona. No la conocemos. Entonces, mientras tú respetes el libre albedrío de la otra persona, tú vas a tener una comunicación digital favorable. Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos, cómo lo interpretamos, cómo lo escribimos. No es lo mismo decir que sopa y oye, que sopa, vamos para tal lado, a decir, muévete, te estoy esperando, o sea, ¿qué le pasa a este? Me está diciendo muévete, o sea, hay que tener cuidado en cómo escribimos las cosas para que las personas del otro lado no se sientan afectadas.
Yo no sé si todavía estamos dentro del tiempo. Ya nos faltan unos 2 minutitos, Ok, entonces no licenciada. sé si alguien tiene una pregunta, una respuesta, o quieren que les aclare algo. Dice que alguien aquí publicó una pregunta. ¿Recomienda alejarse un poco de las redes sociales en pro de no caer en situaciones psicológicas o psiquiatras por el contenido y el impacto de las mismas en el ser humano? Mira, yo soy amante de las redes sociales. Yo me he eliminado de las redes sociales. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, hay personas que no tienen nada que hacer y están pendientes de las redes sociales para destruir al mundo. Entonces, ¿qué pasa? A veces se publica información falsa, así como son buenas para publicar información, los tranques, los choques, las huelgas, y tú buscas, ay, aquí mira, hay un tranque, no sé qué. Así mismo te pueden destruir la vida. Entonces hay que tener cuidado con las redes sociales. A la hora de dormir, uno está muy dado a que se acueste en su cama a ver TikTok o Instagram. ¿Y qué pasa? El cerebro no se te desconecta, no descansas, no descansas. Entonces, tú tienes que dejar el celular 1 hora antes. Es muy divertido ver TikTok. Ay, mira, quiero hacer un pollo frito. Buscas el pollo frito. Pero sí hay que alejarse un poco de las redes sociales porque puedes caer en situaciones psicológicas de dependencia, de que te afecte lo que digan los otros, que afecte tu familia, que afecte tu matrimonio. A veces nada más por maldad. Yo he visto casos de personas que ni sabes quiénes son y han destruido matrimonios. Te escriben, mira, tu marido anda conmigo, no sé qué. Hay casos que son reales, pero hay casos que son mentiras, porque lo vieron en una foto y me da la gana, pues. Entonces sí hay que, yo considero que sí son buenas, pero que uno debe medir el tiempo que está dentro de las redes sociales. Ok. Mantenemos otras preguntas, Uh-huh. licenciada Laura. ¿Cómo le hablaría a una persona que está sufriendo de ansiedad y no lo sabe? Okay. ¿Cómo hablaría a una persona? Lo que pasa es que también ahora confundimos ansiedad con estrés, con desespero. Entonces, si estás sufriendo de ansiedad, eh, ya claro, habría que verlo, ¿no? Porque ahorita te puedes decir si tienes ansiedad o a lo mejor es algo hormonal o... Entonces, lo primero que hay que hacer es hablarte bonito. Respira positivo, eso de las energías, que las energías hay que tenerlas arriba para que nada te afecte, es totalmente cierto. Leer afirmaciones positivas, mirarte al espejo, la primera vez te va a costar y te miras al espejo o en el celular, en la cámara del celular y te dices, tengo mi cabello hermoso, tengo mis uñas hermosas, soy inteligente, soy... Y tú vas a ver que después al final, todo eso que te dijiste, te lo terminas creyendo. Y no es que no sea así, porque todos los humanos somos bellos, todos somos perfectos, solo que con diferentes tipos de todos somos distintos. ¿Cómo influye? Ay, borraron la pregunta. Ahora que le iba a leer, la borraron. ¿Cómo influye? No sé. La borraron. Aquí mantenemos otra pregunta, licenciada Laura. ¿Qué ¿Cómo? herramientas digitales recomiendas para facilitar una resolución efectiva de conflictos en la organización? Ay, bueno, es que ahí es difícil. Una herramienta para la resolución de conflictos. Bueno, en el trabajo hay que tener algo, en el trabajo hay que poner límites, porque si usted hace relajo con los compañeros, el día que el compañero esté molesto y le diga una grosería, usted se va a molestar. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar? A veces se hacen juegos en línea, que pueden hacer juegos para cortar eh, lo que no deja que la gente pueda trabajar en armonía. No necesariamente ser amigos, ¿no? Entonces se pueden buscar juegos, sopas de letras, todo dependiendo. En verdad eso lo tiene que organizar recursos humanos. No sé si la persona que me pregunta es de recursos humanos o de algún departamento específico, pero lo primero es que el líder tiene que hablar con respeto y puede hacerse eh, que podemos decir un TikTok, no lo suban porque después al día siguiente dependiendo de la organización pueden que lo votan, pero vamos a hacer un TikTok y el mejor TikTok de este departamento se gana $50 por decir algo, ¿no?
pero las herramientas digitales son muy buenas para minimizar los conflictos. El problema es que todos los que están del otro lado no van a ver igual que nosotros, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo afectan las redes sociales la percepción de la intención detrás de un mensaje o acción? ¿Y cómo pueden construir a malentendidos y escaladas de conflictos en relaciones interpersonales? Demasiado, o sea, esto es algo que vivimos comúnmente, que destruye familias, matrimonios, trabajos y todo. Entonces, a veces nosotros creemos que un relajito de un pequeño mensajito no va a arder Troya. Recuerdo que había un K4G, si no me acuerdo, para la pandemia. Otra niña famosa le dice que él tenía su parte íntima pequeña. Él estaba traumado. Él se ríe y no sé qué, pero él estaba traumado. Y no sé si es verdad o es mentira. El problema no es lo que le dijo ella. El problema es lo que le decían los demás. Que decían un montón de cosas feas que cuando tú mirabas, el mismo Instagram bloqueaba los comentarios. Entonces, cosas que no tenían ni que ver con su aparato reproductor, pero tenían que ver con su vida personal, la de sus hijos, entonces él se sentía, o sea, no tengo trabajo, no tengo plata, y mira todo lo que esta gente me está diciendo, la pensión, la no sé qué, y entonces eso fue un caso de ansiedad, ¿no? No fue paciente mío, pero sí entró en crisis, Entonces, Muchas gracias, doctora Laura Pinó. Interesante tema de la psicología y resolución de conflictos en la era digital. Las preguntas que no se pudieron realizar o responder se le estará mandando por correo para que así la pueda revisar. Muy bien, gracias. La segunda expositora en la noche es la doctora Fernanda Chaparro. Le recomendamos a nuestra expositora que tendrá 20 minutos para su presentación y 5 minutos para responder preguntas. Cuando falten 5 minutos, presentaremos un corazón y cuando se acabe el tiempo, aplausos. Enfrentar tensiones en el trabajo es inevitable, pero saber cómo gestionarlos de manera emocionalmente inteligente puede marcar la diferencia en nuestro bienestar y desempeño. Hoy exploraremos estrategias prácticas para mantener el equilibrio, comunicarnos con asertividad y transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento personal y profesional. La doctora Fernanda Chaparro, que nos presentará sobre el manejo de las emociones y estrés en situaciones de conflicto laboral. Su perfil: psicóloga y magíster en asesoría, familiar de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia. Tiene más de 7 años de experiencia en el campo de la psicología educativa, con un enfoque sistemático que le permita abordar las situaciones presentadas de manera integral, considerando las dinámicas familiares, escolares y laborales. Esta capacidad en resolución de conflicto y manejo de estrategias de convivencia escolar, lo que le ha permitido intervenir de manera efectiva en diversos entornos educativos. Cuenta además con experiencia en bienestar laboral, expulsando ambientes laborales saludables, apasionada por la mediación y el humanismo, distinguiéndose por la visión empática hacia las personas, procurando en todo caso el bienestar y desarrollo individual como colectivo de la comunidad a la que atiende. Recibamos a la doctora Fernanda Chaparro. Adelante con su presentación, doctora. Hola, muchísimas gracias. Bueno, doctora también, al igual que Laura, ahí vamos en camino. Estoy muy contenta de participar de este espacio tan maravilloso. Bueno, yo estoy por acá, un poquito lejos de ustedes seguramente, en Cali, Colombia. Soy psicóloga también, abordando también el tema de la asesoría familiar. Y antes de comenzar, quisiera pedirle el favor a la persona que está compartiendo que me permita a mí
compartir, así que yo voy a hacer aquí el ejercicio de compartir. Gracias, perfecto. Para contarles un poco entonces acerca de la presentación. Hoy vamos a hablar, me parece muy importante este espacio que ustedes ahora me contarán un poquito qué tipo de población está aquí, si estudiantes, si colaboradores, si personas que seguramente estarán enfrentando por primera vez también su ámbito laboral, pero me parece muy importante que queramos ahondar un poquito más en este tema de la resolución de conflictos enfocada en las emociones. Entonces, voy a permitirme aquí compartir. Me cuentan con una manito si pueden. Ah, si ahí están viendo, que aquí los veo en las cámaras. Ok. Creo que sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, agradezco también a la universidad. Me parece una labor muy especial que quieran compartir con todos ustedes esta temática. A esta temática yo la nombré Construyendo Puentes. Más adelante vamos a ver por qué construir puentes. Inteligencia emocional en la resolución de conflictos laborales. Vamos a abordar 3 objetivos. El primero, comprender el papel de las emociones en los conflictos y cómo influyen en nuestra forma de actuar. 2, aprender a aplicar inteligencia emocional en la resolución de disputas cotidianas. Y 3, identificar y aplicar estrategias psicológicas para manejar el estrés y la ansiedad. Entonces es un tema un poco amplio, sé que ahorita ya todos están de pronto llegando de sus labores, del trabajo, de la universidad. Espero que como yo estén con un cafecito por lo menos para poder escuchar el ejercicio y compartir, porque la idea aquí es que todos entremos en un diálogo de saberes y reflexionemos frente a estos temas, porque ustedes seguramente conceptualmente tienen muchísimo que aportar. Yo aquí estoy escaneando un código QR, espero que de pronto ustedes puedan, yo a ver, me permito también compartir el enlace por acá, de un Padlet, y en ese Padlet, ahí en el chat que les compartí, quisiera que me respondieran esa pregunta: ¿cómo reaccionas habitualmente ante un conflicto? O pueden escanear el código los que están en computador y tienen celular a la mano, y pudieran contestarme un poquito cómo lo hacen. ¿Cómo reaccionan? Si nos pensamos en esta pregunta de cómo reaccionar habitualmente ante un conflicto, si lo evitamos, si enfrentamos con agresividad, si dialogamos, si explotamos, si nos bloqueamos también, seguramente me irán apareciendo por acá respuestas. Agradezco muchísimo esta interacción virtual porque no es fácil, y yo aquí dejé de compartir, pero ya volveré a compartir, no sé qué me pasó. Y mientras ustedes van... Ok. Vamos a ver aquí unas respuestas. Creo que ahí están escribiendo. 2 minuticos para poder continuar. ¿Cómo reaccionan ustedes ante un conflicto? Bueno, mientras vamos teniendo respuestas, quiero compartirles una frase que personalmente a mí en mi época de universidad me marcó un montón. Y es una sabiduría, una frase de Aristóteles, el filósofo, y él expresa: cualquiera puede enfadarse, es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y aquí quisiera, digamos, enlazarlo con este enfoque de resolución de conflictos, pues no es muy fácil entender digamos, el conflicto como tal y asimismo la respuesta emocional, pero también nos invita a pensarnos que las emociones no son negativas, ni positivas tampoco, ¿no? Las emociones simplemente hacen parte de nuestra humanidad, están en nuestro cerebro. Más adelante hablaremos un poquito de este tema y no significa que sean positivas o negativas. Sin embargo, sí impacta muchísimo la forma en cómo integramos esas emociones a nuestra vida. Yo no hablo mucho de la gestión emocional, pero sí hablo de la integración de esas emociones que tú tienes o que ustedes perciben con lo que nos rodea, con el contexto, sea laboral, sea educativo, sea familiar también. Entonces, hablar desde el punto de enfadarnos con la persona adecuada, pues eso es algo muy difícil, y es difícil a veces dirigir nuestra emoción
a quien corresponde realmente. Entonces nos dedicamos, como seguramente ahorita nos decía nuestra anterior expositora, de pronto fue una disputa en el trabajo y llego a mi casa con mi esposo y cambio el ejercicio. Entonces, ¿qué es importante aquí? Pues entender hacia quién me estoy enfadando, con quién me estoy enfadando y entender que no debo enojarme incluso a veces con la persona, sino con la acción que hizo esa persona. Entonces, en el grado exacto, igual implica de pronto no sobre reaccionar, aquí ya hablamos de, o reprimir también emociones, así yo reaccione o reprima ciertas emociones. También hablamos de un momento oportuno, nos recuerda también esa impulsividad, a veces la impulsividad que tenemos puede dañar al otro y no nos fijamos muchísimo en qué siente el otro y qué piensa el otro y cómo lo percibió el otro a la hora de que nosotros hablamos. Con el propósito justo es complejo a veces porque ahí tenemos que preguntarnos si es una venganza lo que buscamos, por ejemplo, en una disputa laboral o es una solución y una respuesta de una invitación a sanar sobre todo. Y del modo correcto, pues salude también a la comunicación asertiva, que es en lo que nos vamos a enfocar un poquito hoy también. Bueno, por aquí ya tengo algunas respuestas. Vamos a leer un poquito, me encanta que hayan participado muchísimo. El conflicto lo enfrento a través del diálogo para encontrar la solución, perfecto. Depende de la actuación, como la persona te habla o se dirige a la otra persona, ok. Conflicto, a veces no de la mejor manera, perfecto. Me encanta que entremos también en esa conciencia de reconocer cuando algo no sucede bien, pero también hay una oportunidad ahí porque todos tenemos plasticidad cerebral, entonces nos permitimos generar conexiones neuronales todo el tiempo que van a permitir a que yo aprenda realmente a resolver un conflicto y por eso estamos estudiando esto. Entonces, cuando lo solucione, a veces maximizamos muchísimo también el ejercicio del conflicto. Aquí hablamos, mi reacción ante un conflicto laboral es tratar de escuchar ambas versiones y tratar de resolver sin darle favor a ninguna de las partes, ¿ok? Y en algún momento después tenemos que tener resultados, ¿no? Debe haber un acuerdo, un ganar-ganar, una negociación para yo poder saber que resolví este conflicto y que no se nos quede perdurado en el tiempo porque también puede pasar. Durante el conflicto soy muy pasivo, busco la manera de solucionarlo de manera fácil, tranquilo, además escuchando y analizando. Pasividad, bueno, eso es otro término muy interesante porque están los extremos, tanto yo estoy súper irritada como estoy pasivo y la idea es encontrar ese centro que significa pues la asertividad, que es lo que queremos también reflexionar hoy. Bueno, aquí hay muchísimas, yo espero que todos estén leyendo al igual que yo porque es importante reconocer cada una. Voy a devolverme aquí a las diapositivas y vamos a continuar entonces hablando ahora sí pues desde esa comprensión del conflicto, cómo yo logro comprender el conflicto definiéndolo como una diferencia de intereses, percepciones, valores entre dos o más partes. Hay muchos tipos de conflicto, en este caso pues podemos tener uno interno, con uno mismo, ahí hablamos pues de situaciones, por ejemplo, emocionales, psicológicas, por ejemplo, baja autoestima, conflictos intrapersonales. Aquí hablamos después de el interpersonal, es decir, con otra persona, otro ser humano, puede ser en un contexto laboral también, y también está el grupal y organizacional, que sobre todo sucede cuando, por ejemplo, se reúnen líderes y hay un equipo de liderazgo, hay un equipo de directivos y todos debemos opinar frente a un tema y es muy difícil tomar decisiones. Eso no es fácil, pero para eso incluso podemos hacer un listado de cosas que podemos empezar a implementar para empezar a generar pues técnicas de resolución de conflictos. Y aquí también quiero enfocarme un poco en esas técnicas de resolución en donde hablamos pues de ganar. ¿Qué significa? Pues eso es una técnica de muchísimas que hay de negociación en donde ganar significa que tanto a parte A como parte B tienen un acuerdo, tienen unos puntos de vista y están de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se hacen preguntas correctas, se tiene en cuenta, por ejemplo, la necesidad del otro, no profundizan en posturas, sino simplemente, o en opiniones, sino en lo que conlleva solamente el conflicto, son honestos, son claros, realistas con, digamos, el ejercicio corporativo. Además, en esta técnica de negociación se ofrecen alternativas, cuentan también a veces con mediadores que nos permitan
resolver. Entonces, es importante entender el conflicto como una batalla, que a veces podemos participar de esa batalla o a veces no es necesario que nos involucremos en ese conflicto, y es analizar si yo quiero simplemente tener la razón o ser feliz o ayudar a resolver, pero también empezando a tomar distancia de algunos conflictos que incluso podemos evitar a nivel laboral. Entonces empiezo a entender que no solo yo hablo con las palabras, sino que hablo con los gestos. Hay un gran porcentaje de estudios, lógicamente, que nos invitan a pensarnos que el lenguaje corporal tiene mucho más porcentaje de relevancia pues en lo que ustedes, en lo que el emisor, el receptor recuerda cuando hay comunicación. Entonces se habla de un porcentaje alto en donde la gestión, en donde la gesticulación, la corporalidad seguramente va a ser lo que usted más recuerde del otro, y un porcentaje muy pequeño de las palabras. Entonces es importante reconocer que no solo hablo yo con las palabras, sino con los gestos, con las miradas, y ahí recordamos cuando hay estas, de pronto ustedes han vivido el ambiente laboral y es los pasillos, en los pasillos a este compañero me miró mal, me dijo esto, y resulta que, bueno, nos enredamos en unos pensamientos intrusivos cuando la realidad es otra. La realidad puede ser que la persona no estaba de ánimo en el momento, no podía prestarnos la suficiente atención. Entonces, por eso es tan importante la comunicación también, apoderarnos de esa comunicación, entender de pronto que el otro se puede sentir vulnerada, debo de pronto hacerme cargo de lo que digo, no solamente yo digo lo que digo y el otro que se haga cargo de eso, no, porque yo debo ser consciente que el otro tiene emociones, es un ser humano, y lo que yo puedo expresar no le puede afectar lógicamente y sentirse vulnerada a la persona. Otro punto importante aquí para entender el conflicto es la escucha activa, no interrumpir al otro dentro de la dinámica del conflicto, mirar a los ojos, de pronto permitirse que tengan espacios. Bueno, está bien, voy a terminar mi idea, por ejemplo, permítame terminar la idea, voy a hacer el ejercicio, para después poner en contexto el conflicto. Es decir, también es pensarnos, y esto es otra técnica importante de resolución de conflictos, pensarnos que debo enmarcar el conflicto en el aquí y el ahora. No debo traer conflictos de hace 5 años, de hace 3 años, de hace 3 meses, porque eso evidentemente ya pasó y seguramente hubo otro protocolo para solucionar esa situación. Entonces, yo debo aprender a ser asertivo para buscar la solución de ese conflicto y no devolverme en el conflicto anterior. Es decir, debo traer información que me aporte valor, cifras, datos, por ejemplo, si es algún tema de tomar decisiones a nivel directivo, a nivel administrativo, es sentarme de pronto un poco más allá de la situación problema y participar. Otra técnica importante que incluso usamos muchísimo en el ámbito laboral es enfocarnos en las partes del conflicto de pronto importantes, algo complementario que nos sirve, seguramente yo lo debo ir dejando pasar para poder agilizar un poco esta resolución. Evitar sumar agresiones, evitar de pronto generar el conflicto a través de los gritos, de las palabras hostiles, entender desde la empatía, entender desde qué punto está ubicado el otro para poder saber cómo se desarrolla y por qué lo hace. Seguramente la persona que está compitiendo con usted dentro del ámbito laboral lo que quiere es que la organización mejore y tiene otras ideas muy diferentes a las tuyas, pero al fin de cuentas van por el mismo objetivo, que es consolidar un trabajo pues más agradable y más armonioso. Otra técnica también es pues llegar a mejorar este acuerdo. Aquí ya empezamos a trabajar en la prevención de esos conflictos. Listo, solucionamos el conflicto, usamos esa técnica ganar-ganar y ya voy a hacerle seguimiento al conflicto para que eso no suceda más. Y por el motivo que sucedió el conflicto no debería suceder, porque yo ya debo empezar a hacer protocolos, reuniones de seguimiento también, mantener un espíritu pues presente en este ámbito. Entonces, quería que comprendiéramos un poquito el ejercicio del conflicto con técnicas seguramente que van a aportarnos pues a trabajar. Técnicamente pues suena redundante el tema de la resolución de conflictos. Y ahora sí pasamos un poquitico a esta emoción en el conflicto, en donde sí o sí hay un ciclo emocional, hay un círculo emocional en donde hay
una respuesta cognitiva, conductual. Entonces, hay un estímulo, hay una interpretación, una emoción y una conducta. ¿Qué quiere decir? En primera instancia, que hay una activación neuronal, que se activa la amígdala en el cerebro, que es la encargada de esa gestión del miedo y la amenaza. Detecta el peligro, detecta la tensión, entonces yo empiezo con activación a supervivencia, a luchar, a huir o a quedarme congelado frente a una situación, problema, por ejemplo. Entonces el sistema nervioso simpático se activa y se acelera el pulso, la presión, empieza a sudar, empieza a transpirar, empieza a generar tensión en sus músculos, llegan las emociones como la ira, el miedo, la frustración, que no son emociones negativas, simplemente hacen parte de todo este constructo humano que somos. Después de eso, entonces, después de esta reacción primaria neurológica con la amígdala, viene la reacción cognitiva. Y en esta reacción cognitiva viene la corteza prefrontal a actuar, ¿cierto? La corteza prefrontal que nos invita, si logramos en el ejercicio del conflicto, detenernos, vamos a entender que la corteza prefrontal nos ayuda a regular el razonamiento. Entonces, la toma de decisiones está involucrada aquí, puedo intervenir también para ayudarme a evaluar la situación, a darle un reencuadre pues a este conflicto, y voy elevando pues una respuesta seguramente más adaptativa para dialogar sin gritar. Entonces, cuando inicio, si yo logro detectar que voy a empezar con mi amígdala a funcionar con la respuesta de miedo, huida, de grito, de agresividad, y yo logro reencuadrar cognitivamente con mi corteza prefrontal, pues voy a evitar seguramente que el conflicto escale. Entonces aquí la inteligencia emocional, me quedan 5 minutos, ya voy a acabar. La inteligencia emocional empieza a actuar y nos empezamos a hablar del conflicto desde la autorregulación, desde la empatía, del manejo de impulsos. Entonces, al regular yo esta amígdala, pues la plasticidad neuronal, que son esas conexiones neuronales que les contaba, pues me va a permitir a mis respuestas de aprendizaje y de adaptación. Es decir, todos aquí podemos cambiar, todos aquí podemos permitirnos modificar y moldear nuestra conducta para llegar a una inteligencia emocional aplicada al conflicto. Y recordamos pues rápidamente a Daniel Goleman, que seguramente es un psicólogo que ustedes han escuchado, y quisiera que recordáramos esa autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la puesta en práctica de habilidades sociales, la motivación, que nos invita a que todas estas, digamos, apartados de la inteligencia emocional, que usted seguramente no nació con eso, sino que usted la va desarrollando a medida que el tiempo pasa, con ayuda de la plasticidad cerebral, recordando que plasticidad significa esa flexibilidad mental. Todos lo podemos hacer si aplicamos algunas técnicas, por ejemplo, como identificar esos detonantes, la respiración constante, lo que les hablaba ahora del reencuadre cognitivo, que es empezar a interpretar la situación de forma distinta. Yo la llamo técnica del sándwich, a usar, por ejemplo, dentro de la dinámica laboral. Yo, para hablarle al otro, primero le puedo decir, darle una dosis de reconocimiento, luego ya expreso con firmeza lo que necesito de la persona, y luego vuelvo y doy otra dosis de reconocimiento, y así el mensaje va a ir yéndose un poquitico más fácil de lo normal, para poder que usted pueda expresar con asertividad las cosas y no lleguemos a la pasividad, como decían algunos que resolvían, o a la agresividad. La técnica del semáforo, que es poner en alto, pensarnos, que es esto que les hablaba yo desde la parte cognitiva, y empezar a actuar. Porque las respuestas o las conductas ya observables ya pues vienen enfocadas a reactividad o a pasividad o a la asertividad. ¿Listo? Entonces aquí ya hablamos un poco del estrés y la ansiedad, en donde diferenciamos ese estrés y ansiedad. La respuesta a una amenaza real es el estrés, y la ansiedad ya es una anticipación, un pensamiento constante, donde hay situaciones de impacto fisiológico, aceleración cardíaca, tensiones, el sistema se activa, como les conté. También para esto podemos usar técnicas como el mindfulness, que es una atención plena, es enfocarme en la atención plena, una relajación progresiva, preparación mental también. Antes de ir al conflicto voy a ensayar y voy a ver qué es lo que pasa realmente conmigo. Creo que no tengo más tiempo para un pequeño caso práctico que tenía por aquí.
pero quiero dejarles esta frase como como cierre. Hay que dejar huella, pero sin pisar a nadie. ¿Por qué? Porque todo es temporal, menos la forma en la que hacemos sentir a los demás. Eso será para siempre. Entonces, pensémonos y reflexionémonos hoy en cómo estamos proyectando también nuestras palabras y qué huella estamos dejando en el otro. Podemos dejar unas huellas muy positivas sin necesidad de pisar al otro. Yo les voy a compartir también un checklist precisamente para que hagamos el ejercicio del reencuadre cognitivo y empecemos a enfocar. Luego se las compartiré y luego la podrán descargar o la compañera pues se las compartirá porque es importante que usted empiece a pensarse. Esto se lo va a aprender después, antes del conflicto, durante el conflicto y después. ¿Listo? Entonces yo se las comparto por acá, luego la leen y me cuentan si tienen alguna duda, alguna inquietud. Les agradezco muchísimo por el espacio. Procederemos a realizar las preguntas. Las preguntas que no se lograron responder, que no se logren responder, se le enviarán por correo, doctora. Perfecto, perfecto. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, estoy muy atenta. Yo ahí les compartí y me cuentan si la pueden descargar porque es una lista de chequeo sobre autorregulación y manejo de conflictos chévere que le permitirá a usted antes del conflicto, durante y después, reconocer que usted sí tiene esa capacidad para ir moldeando su capacidad de resolver con inteligencia emocional. Yo no veo si hay preguntas o me cuentas por chat, creo que no estoy viendo bien. Aquí mantenemos una pregunta, licenciada. ¿De qué manera el desarrollo de la empatía como componente clave de la inteligencia emocional puede transformar la dinámica de una disputa en un entorno laboral hacia una resolución más colaborativa? Perfecto, qué bonita pregunta y es entender la empatía. Todos hablamos de empatía siempre, de simpatía, de empatía, de ponernos en el lugar del otro, pero eso es muy difícil, eso es muy complicado, ponernos en el lugar del otro, pero la empatía evidentemente es simplemente usted poder entender la postura del otro y saber que si el otro siente y piensa, si usted siente y piensa, el otro también lo hace. Entonces, cuando uno desarrolla una disputa con empatía, con autorregulación, primero que tiene que hacer, entender quién es usted, de dónde viene también, identificar sus emociones, que es lo principal, es reconocer. Entonces yo hablo de un reconocimiento de lo que soy y después hablo de una integración. Por eso no hablo mucho de la gestión emocional, pero sí integrar quién soy yo, cuál es mi historia también para entender cómo actúo con mis emociones y cómo las voy proyectando en el otro. Entonces, la inteligencia emocional se desarrolla. Uno de los términos, pues como lo hablábamos ahora, es esa empatía que por ejemplo, nos hablaba Daniel Goleman sobre comprender esas emociones ajenas y entender que el otro simplemente siente y que esto es un tema netamente político, no es personal. Yo estoy en un ámbito laboral y lo que yo quiero es, o sea, yo debo aclarar un poquito mi pensamiento, que es lo que hacemos cuando nos pensamos, por ejemplo, antes del conflicto, observo qué estoy sintiendo y si me voy sintiendo muy acelerado, pues yo ya debo desescalar el conflicto y entender que simplemente es un tema humano. Ok. Creo que alguien levantó la mano por ahí. El contacto, bueno, yo creo que les puedo compartir por aquí, o sea, mi correo electrónico de pronto, y ustedes me pueden escribir por ahí. Yo estaré pues súper atenta. Vamos a ver. @gmail.com. Ahí les compartí mi correo electrónico, estaré pues súper atenta también
a sus comentarios o inquietudes. Tenemos una última pregunta, licenciada. ¿Qué tan importante es crear el valor en la resolución de conflictos? Es decir, ¿es mejor llegar a un acuerdo logrando concesiones inteligentes o llegar a un acuerdo de valor y aprendizaje para nuestro crecimiento profesional o personal? Bueno, me imagino que aquí cuando habla don Adolfo, creo, sobre concesiones inteligentes, como que algo más racional, ¿no? Algo más objetivo seguramente y no tan subjetivo. Pues evidentemente en el conflicto no todo puede ser tan objetivo, pero lo ideal es que cada uno tiene un valor, cada uno tiene sus valores, tiene sus principios, entonces esas concesiones inteligentes o apostándole un poquito a ese razonamiento cognitivo, pues es bueno mediar y entendiendo porque a veces yo no debo escalar sobre otro, es lo que les decía ahora, no debo dejar huella pero pisando a los demás, no, porque me va a permitir que ese crecimiento profesional que seguramente quiero alcanzar y lo que yo quiero para que mi jefe vea que yo sí estoy haciendo las cosas y que entonces yo voy pasando por los demás y voy oprimiendo a otros su voz, por ejemplo, o no le permito hablar o no le permito ser. Entonces eso me hace entender que incluso no tiene inteligencia emocional, porque preguntémonos también y pensémonos hoy en día, para ser exitoso es realmente tener un cociente intelectual súper alto. Creo que el éxito se alcanza muchísimo hoy en día con ese desarrollo de habilidades blandas, de ese desarrollo de inteligencia emocional, ese desarrollo de posturas emocionales empáticas que me ayuden a entender el otro cómo es, y lo cognitivo incluso pasa a veces desapercibido porque a veces, yo no sé si a ustedes les sucedía, pero en la universidad, por ejemplo, el que va de primero, el que saca 5 siempre, no siempre es el que ahora está administrando o gerenciando una empresa. Entonces, pensémonos un poquito desde nuestro valor, y evidentemente yo soy una abanderada pues del humanismo, y me pienso que siempre hay que pensarnos en el valor del otro y en entender que el otro y esa construcción del otro pues es importante. Entonces, lo cognitivo es importante, el razonamiento, pero también darle paso al crecimiento personal. Muchas gracias, licenciada Fernanda Chaparro. Interesante tema de manejo de emociones y estrés en situaciones de conflicto laboral. Las preguntas que no se realizaron a tiempo se le estará mandando al correo para que así pueda poder responderla. Muchas gracias. Perfecto. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto compartir esta noche con ustedes. Ya colocamos el enlace de la encuesta de satisfacción y del listado de asistencia para que puedan recibir su certificado digital. Los estudiantes de la asignatura Psicología de Conflicto y nuestra tutora, la profesora Ana Cecilia Morales, agradece su participación, y a la expositora Laura Pinó y Fernanda Chaparro en esta actividad titulada El papel de la psicología en la prevención y resolución de conflictos, estrategias basadas en la comunicación efectiva. Gracias a todos por su participación en este espacio. Hoy exploramos 2 temas fundamentales. Por un lado, el poder de la comunicación efectiva y las herramientas psicológicas para prevenir y resolver conflictos. Y por otro, la importancia de gestionar nuestras emociones y el estrés en entornos laborables desafiantes. Nos llevamos estrategias prácticas para construir relaciones más saludables, manejar las diferencias con madurez y convertir los conflictos en oportunidades de mejoras. Les animo a aplicar lo aprendido y seguir desarrollando estas habilidades en el día a día. Hasta la próxima, que pasen una excelente noche. Muchas gracias.